Mm. Hola a todos, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a quienes nos están viendo vía streaming y saludamos a nuestra charlista Jimena Illanes. Antes de partir, quería contarles un poco sobre este proyecto. Aprendiendo de la Historia es un ciclo de charlas que organiza la Pastoral UC en colaboración con el Instituto de Historia de la Universidad Católica. Estas charlas pretenden abordar la relación del hombre y lo divino con la trascendencia en distintos momentos de crisis a lo largo de la historia. La charla de hoy se llama El hombre y lo divino durante la peste negra y es dictada por la académica del Instituto de Historia UC, Jimena Illanes. Jimena es licenciada en Historia, doctora en Historia Medieval de la Universidad de Barcelona y académica del Instituto de Historia UC. Sus áreas de investigación son la historia de la infancia bajo medieval, además de haber trabajado las problemáticas del mundo femenino y de los afectos. Le damos la bienvenida nuevamente y agradecemos su disponibilidad para este encuentro. Antes de partir la presentación, les recordamos al público que podrán hacer sus preguntas en el chat del lado de la transmisión y que serán leídas una vez terminada la charla. Los dejo con Jimena, así que muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Voy a compartir pantalla. Lo primero que voy a hacer, que no se me quede pegado. Y agradezco la instancia de poder participar en esta actividad y llegar a un público amplio, y esperamos que disfrutemos un poco sobre lo que significa la muerte negra, más que peste negra, la muerte negra que se desarrolla entre 1347 y 1351. Esta primera imagen, el salterio de Robert de Lis, nos muestra una escena que es muy común y es un tópico muy común en la iconografía medieval, antes de la peste negra, pero ya que nos está anticipando. Es el encuentro de los tres vivos y los tres muertos, donde muchas veces son representados por hombres o por mujeres, generalmente personas de buena condición social, que van caminando por diferentes caminos, por diferentes encrucijadas, y se encuentran sorpresivamente con tres muertos. Muchas veces la representación puede ser diferente, puede ser con gusanos o dentro de los ataúdes, etcétera. Y estos tres muertos les dicen: nosotros éramos como ustedes, pero miren ahora cómo somos, es decir, a futuro ustedes serán iguales. Y empieza toda una preocupación por preocuparse de la salvación, de la muerte, de prepararse para la muerte. Es una escena muy común alrededor de 1310, antes de la aparición de la muerte negra, y que es interesante porque hay muchas continuidades o se refuerzan muchas ideas con la aparición de la peste. ¿De qué se trata la muerte negra? ¿Ya? La verdad es que muere, y es muy impresionante porque se calcula que muere entre el 25 y el 50% de la población europea. Y no solo afecta a la población europea, sino que gran parte de Asia, el norte de África, y además de eso nos vamos a encontrar con diferentes rebrotes cíclicos. Es decir, después de 1351 nos vamos a encontrar con incidencia menos virulenta de la pestilencia, de la peste, a lo largo de todo el occidente cristiano, también a lo largo de todo el siglo XV. Y eso genera un drama y genera mucho temor, ¿ya? Genera un trauma muy profundo. Junto con eso, y la gente quedó aterrorizada, ¿ya? Junto con eso nos vamos a encontrar que afecta profundamente la vida. Es decir, ya estaban existiendo ciertas transformaciones políticas, sociales, económicas, culturales, pero esta pandemia es considerada una de las peores catástrofes. Incluso algunos autores plantean que puede ser equiparable a lo que fue la Primera Guerra Mundial. Y además hay que entender, dentro de los estudios que se han hecho sobre la muerte negra, es que se está incorporando ya no solo el factor humano, es decir, las rutas comerciales, los mercaderes, la llegada, ¿no es cierto?, del intercambio comercial, sino que también los factores del medio ambiente, es decir, la ecología, el cambio climático, las precipitaciones, climas más húmedos o más fríos, etc. O sea, se han hecho estudios también desde la ciencia, análisis de los anillos de los árboles, del carbono en los restos arqueológicos, que han permitido complementar este estudio en ese sentido. Por otro lado, y eso también nos saca un poco del antropocentrismo, de situar al hombre siempre como protagonista de todo, sino que también incorporar una mirada medioambiental o del ambiente.
La verdad es que también esta Yersinia pestis distintas cepas de esta peste bacteriana que se instalan en el tracto digestivo de las pulgas hasta que las colapsan y vomitan en los roedores, y eso se transmite a los hombres. También existen pulgas humanas y después también existen transmisión de hombre a hombre a través de los caminos, etc. Muchas veces se quiso hacer cuarentena, pero no servían las cuarentenas porque los roedores, apenas llegaban los barcos, los roedores, ¿no es cierto?, inmediatamente también traspasaban las ciudades, etc. Y la verdad es que para que tengamos algunas cosas como claras antes de adentrarnos en el tema, es que existen distintas variedades de la Yersinia pestis, de la peste. Está la peste bubónica, la peste neumónica y la peste septicémica. Aquí tenemos una iconografía, un fresco de una capilla, donde un médico está analizando una buba. Esta es una representación de la peste bubónica. Y lo interesante es que la peste bubónica era la más común de todas, se demoraba alrededor de 5 a 6 días desde la infección hasta los primeros síntomas. Generalmente se mencionaba que aparecía una pústula negruzca que se va poniendo gangrenosa, que se va infectando en la picadura, y también la inflamación o el ensanchamiento de los nodos linfáticos, por ejemplo los sobacos, la ingle, el cuello, etcétera, y esto se va a llamar bubas, por eso la peste bubónica. Algunos estudiosos de la época o comentaristas, ¿no es cierto?, decían que se generaban ciertos desórdenes neurológicos o psicológicos y se piensa que puede estar asociada con las representaciones iconográficas de las danzas de la muerte que se mueven así desordenadamente. Es la menos tóxica de las variedades de la peste y muere alrededor de un 50 a un 60% de la población. Pero la peste neumónica es mucho más compleja porque se transmite por el aire, se transmite de persona a persona. Cuando hay una baja de temperatura, esta infección, ¿no es cierto?, de la bacteria, se entra a los pulmones y el periodo de incubación es de 2 a 3 días. Hay una rápida baja de temperatura del cuerpo, tos y o sea, de botar sangre, y eso se va transmitiendo y se plantea que hay dificultades neurológicas muy rápido, estado de coma, y muere alrededor del 95 a casi toda la población que se infecta de la peste neumónica. Después está la peste septicémica, que es transmitida por los insectos, pero llega al flujo sanguíneo, es decir, se genera una infección en la sangre y siempre, por lo menos lo que plantean los estudiosos, es completamente fatal para la época. Entonces tenemos distintos tipos de variedades de la peste que se van a ir extendiendo a lo largo de Europa. Pero la muerte negra no es la primera pandemia de peste de la Yersinia pestis, sino es la peste de Justiniano. Se llama peste de Justiniano porque era en la época de Justiniano, en el año 1541. Y yo digo que esa peste fue considerada también dramática y casi universal porque era el mundo que se conocía, quienes describen eso, y afectó África Oriental, afectó el Bajo Egipto, la cuenca mediterránea oriental, gran parte de Europa, Arabia, hasta Dinamarca, incluso a regiones cercanas a Irlanda. Es decir, fue bastante dramática y también hubieron sucesivos rebrotes en los años siguientes, y se cree, no hay muchos datos estadísticos, que murió entre un 50 y 60% de la población. Los registros que hay también hablan del horror, del desconcierto, de creer que esto era un castigo divino, que era un juicio de Dios por el mal comportamiento de los hombres. Aumentan las peregrinaciones muchas veces generaban más contagio. Entonces, y eso, pero también significó un golpe muy duro para la época y modificó las rutas comerciales, las pautas de comunicación y distribución de los alimentos. O sea, tuvo un impacto muy grande en esa época. Entonces, la muerte negra es la segunda pandemia, ¿no es cierto?, de esta peste,
pero tenemos mucho más información porque quedan registros de distintas ciudades y podemos saber incluso los porcentajes de mortandad en una región u otra, ¿ya? Pero es un antecedente importante de tener en cuenta. Como también decir que desde ese tiempo hasta siglo XI van a existir distintos tipos de enfermedades en la Europa, en el occidente cristiano. Van a haber problemas de mala alimentación, de desnutrición, sanitarios también, etcétera. Pero en general no vamos a encontrar una pandemia de este tipo. Hay enfermedades que tienen una carga moral muy fuerte, como hace la lepra del siglo X al XIII, pero también hay que tener en cuenta que es una sociedad que vive siempre en un frágil equilibrio entre la población y la alimentación, siempre está al límite de la subsistencia. Y lo que empieza a suceder, ¿no es cierto?, en el siglo XI, es que Europa empieza a manejar, a ver distintas innovaciones agrícolas y tecnológicas, y eso permite, que eso es importante, eso permite que haya una mayor productividad de alimentación. Eso quiere decir que aumenta la población. De hecho, desde el siglo X hasta el siglo XIII se cree que aumenta un 300% de la población. Estamos hablando de algo súper importante, y eso significa que aumentan los contactos, que se extienden las fronteras del occidente cristiano, que se crean nuevas rutas. Yo les estoy mostrando un mapa, se crean nuevas rutas entre Oriente y Occidente, que van a ser súper protagonistas de la llegada de la Yersinia pestis por toda Europa, debido a las distintas rutas comerciales. Junto con estos desarrollos agrícolas, tecnológicos, el mayor cultivo del campo en una rotación trienal, rozas de tierra, el uso de fuerzas como el viento y el agua, ¿no es cierto?, los molinos, todo eso va a permitir que ya no todo el mundo se preocupe solo de cultivar las tierras, sino que hay una especialización en otros ámbitos, ¿no es cierto? Aumenta la producción, hay más cantidad de alimentos, hay excedentes, los mercados cobran importancia, empuja a las ciudades, ¿no es cierto? Vamos a ver un desarrollo, una vitalidad nueva a las ciudades, se crean nuevas ciudades, y nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, también con que algunos poderes políticos se van reforzando, algunas monarquías y otros sistemas políticos, por el aumento de impuestos, el desarrollo de una burocracia laica, ¿no es cierto?, que se va especializando en el ámbito universitario, y también las construcciones de estas grandes catedrales góticas son reflejo de una Europa que está madurando, que está plena, intercambio intelectual también entre Oriente y Occidente, extensión de la frontera, diferentes aspectos. Pero después de esta expansión, después del crecimiento de la población, de los excedentes en la alimentación, que siempre es muy frágil, en la segunda mitad del siglo XIII, alrededor de 1250, según los estudios ya últimos, el clima empieza a ser más frío, está más húmedo, y eso afecta directamente la agricultura. Empieza a reducirse el excedente de la alimentación, se opta por un cultivo del trigo, pero el problema es que cuando hay un monocultivo del trigo, si hay una mala cosecha, se pasa hambre. Entonces vamos a encontrar con ciertos ciclos de pobreza, ciertos periodos de hambrunas, que varían de región en región según las condiciones climáticas también. Pero ya a principios del siglo XIV, en el año 1300, vamos a ver que las condiciones están mucho más deterioradas, temporadas muy húmedas, aparecen enfermedades entéricas, se ha descubierto que hay una peor alimentación en este periodo, y eso va a afectar a la vida cotidiana. Ya se estaban produciendo ciertas transformaciones, la presencia de vagabundos, menos resistencia o cortando las limosnas, es una crisis de subsistencia y hay una pauperización de la sociedad, ¿ya? Entonces nos vamos a encontrar con una Europa que no lo está pasando en algunas regiones muy bien, sobre todo por estos ciclos de pobreza que se van desarrollando. Entonces, para decir los comienzos de la peste,
es importante situarse en el mundo mongol, porque se cree que en el desierto de Gobi, ¿no es cierto?, están estos roedores, y los mongoles, a través de sus rutas y de sus caminos y sus recorridos, empiezan lentamente, ¿no es cierto?, a contagiar a través de los roedores o a través de ellos mismos distintos caminos y rutas comerciales. Hay distintos caminos por China, a lo largo del Mar Negro, a través de las rutas caravaneras. Nos vamos a encontrar también otra ruta del tráfico de las especies en el sur de Asia, Océano Índico, el Golfo Pérsico, Península Arábiga, y después la costa septentrional levantina, o también otra ruta en el sur de Asia, Océano Índico, al sur de la península arábica, Yemen, Mar Rojo, y de ahí encontramos, ¿no es cierto?, los mercaderes italianos, que están los genoveses en el Mar Negro, los venecianos y pisanos en el Mediterráneo, después se trasladan y se conectan con todo el Mediterráneo, el sur de Francia, Cataluña, las Islas Baleares, y así sucesivamente. Este sistema rápido y eficiente de las rutas comerciales transmite también rápidamente los roedores que llevan consigo, por las pulgas, ¿no es cierto?, la Yersinia pestis, o también el contagio entre hombres y mujeres directamente. Y hay registro de muchísimos lugares, ¿ya? De muchísimos lugares. Es bien impresionante, y no me voy a detener en eso porque podríamos estar hablando eternamente sobre eso. Registros del Oriente Medio, del norte de África, de la cuenca oriental del Mediterráneo, pero me gustaría detenerme en algunos espacios que tienen que ver con el tema que trata hoy. Por ejemplo, en Orvieto cobra mucha fuerza un sentimiento religioso, porque la gente está desconcertada, o sea, está aterrorizada. Y en 1349, por petición popular, ¿no es cierto?, de la ciudad, se agregan 50 festividades religiosas más al calendario del año. O sea, es necesario esa conexión con lo divino, con intermediarios, para tener o consolar el alma. Está muy presente. Incluso en el año 1350, en Orvieto también, en el año del jubileo, lo que va a aparecer es que se abren las puertas de día y de noche para acoger a los peregrinos que van hacia Roma. Manifestaciones tangibles de la piedad popular, también estaban, en esta época los recursos estaban muy escasos, y se insistió mucho en seguir construyendo la Catedral de Orvieto. O sea, nos vamos a encontrar con diferentes manifestaciones que están presentes aquí. Tenemos también en la región de la Toscana cómo se va contagiando, y me gustaría citarle lo que está sucediendo en Siena, que es una cita de Agnolo Di Tura, y dice: no sé cómo, la mortalidad en Siena comenzó como una cosa cruel y horrible. No sé por dónde hablar de su crueldad y de sus horribles. Diría que casi todos quedaron idiotizados al ver aquel dolor. Y es importante para la lengua humana narrar lo horrible, ¿verdad? En realidad, quien no vio cosas tan horribles puede considerarse bienaventurado. Y las víctimas morían casi inmediatamente. Se hinchaban los sobacos y la ingle y caían al estar hablando. El padre abandonaba al hijo, la mujer al marido y el hermano al hermano, pues esta enfermedad parecía atacar por el aliento y por la vista, ¿ya? Y así morían. Así tenemos, y sigue Agnolo Di Tura, que me parece súper interesante mostrar cómo dice: no podía encontrarse a nadie que enterrara a los muertos, ni por amistad ni por dinero. Se llevaban a los muertos a una zanja, no habían sacerdotes, no se podían realizar oficios divinos, tampoco sonaban a muertos las campanas. Habla de la excavación de pozos, ¿no es cierto?, que fallecían por centenares, que todos eran arrojados ahí. Era dramático eso. Y en cuanto las zanjas estaban llenas, se excavaban otras. Y lo más triste es que dice: y yo, Agnolo Di Tura, enterré a mis 5 hijos con mis propias manos. Y así tantos murieron que todos creyeron que aquel era el fin del mundo. Así de dramático y fue.
¿no es cierto? Tenemos a Giovanni Boccaccio en el Decamerón, que también nos va reflejando y relatando lo que está sucediendo en Florencia. Dice, esta peste, no sé si es por los astros celestes, ¿no es cierto?, por nuestros inicuos actos, o por la justa ira de Dios, no sé por qué está pasando eso. Y después va diciendo todos los esfuerzos por limpiar la ciudad, ¿no es cierto?, para conservar la salud, pero que tampoco sirven, tampoco sirven. Y dice, y va contando ciertas particularidades diferentes a lo que ocurre en Oriente que en Occidente. Dice, en Oriente salía la sangre por la nariz, pero aquí, dice, salían a las hembras y a los varones en las ingles y en los sobacos, que a veces alcanzaban el tamaño de una manzana común, las bubas, como le decían, o como un huevo, unas mayores que otras. Vulgarmente se les denominaba bubas. Las mortíferas inflamaciones iban surgiendo por todas partes del cuerpo en poco tiempo, y seguidamente se convertían en manchas negras o lívidas que surgían en brazos, piernas y demás partes del cuerpo, grandes y diseminadas, o apretadas o pequeñas. Hay una descripción en general en los textos muy visual de lo que es la peste bubónica. Y así va describiendo distintos aspectos de lo que estaba sucediendo en Florencia. Va contando también lo que estaba sucediendo con los muertos, cómo sacaban los cuerpos de los fallecidos, poniéndolo afuera de las puertas. Después hacían venir los ataúdes y decía, y por ser tan excesivo el número de muertos, debían colocarlos sobre una tabla. Además, no era raro que en un solo ataúd juntaran 2 o 3 muertos a la vez. A veces una misma caja sirvió para la mujer y el marido, o para 2 o 3 hijos, o bien para el padre y el hijo. Los sacerdotes se encontraban con que dentro de un entierro se les añadía 2 o 3 ataúdes llevados por faquires, y creyendo acompañar a un solo muerto, lo hacían para 7 u 8. Entonces nos están contando, estos textos nos reflejan una realidad muy dramática en diferentes ciudades italianas, en diferentes ciudades del occidente cristiano. Venecia era una de las ciudades más ricas de ese momento y con un sistema de salubridad muy desarrollado. Así todo, fue nefasta la peste ahí, ¿no es cierto? También nos vamos a encontrar que en algunas regiones, en la península ibérica, y después me voy a detener en ciertas regiones de Alemania, empieza los movimientos flagelantes y también la persecución a los judíos, a pesar, por ejemplo, de que la monarquía de Castilla y Aragón, ¿no es cierto?, intentan constantemente proteger a los judíos. Entonces, el avance de la peste pasa rápidamente por todos lugares, ¿no es cierto?, el sur de Francia, etcétera. Y uno de los aspectos que después vamos a detenernos tiene que ver con, por ejemplo, en el ámbito inglés, en Inglaterra, al parecer murió una población mayor en el mundo clerical que entre los laicos. Y es interesante lo que dice el obispo de Bath en el momento. Dice, no hay sacerdote o párroco para los feligreses. No se encuentran, o por celo o por devoción, o no pueden dar atención pastoral, no pueden visitar a los enfermos, de administrarles los sacramentos. Tenemos entendido que hay muchas personas muriendo sin el sacramento de la penitencia. Por tanto, dice, persuadir a todos los hombres, en particular a los que hoy están enfermos o pueden caer enfermos en el futuro, de que si están en punto de muerte y no pueden obtener servicios de un sacerdote, entonces deben confesarse entre sí. Y si no hay hombre presente, entonces a una mujer. Es decir, en una sociedad cristiana, profundamente cristiana, el consuelo faltaba, el consuelo espiritual. Muchas veces es esto, no prepararse para la muerte, no alcanzar a prepararse para la muerte. Y nos encontramos, ¿no es cierto?, con estos citas. La mortalidad de la peste, no me voy a detener más en las ciudades,
Va a variar muchísimo según, por ejemplo, una región, si se llega a Londres, se llega por distintos caminos o solo por un camino. Eso influye mucho. Influye la densidad de población e influye también los climas muy fríos o húmedos. Entonces nos vamos a encontrar que hay en ciertas aldeas o villas que la mortandad va a ser quizás de 15% o en otras regiones de un 50 o un 60, ¿ya? Acá hay una imagen del triunfo de la muerte de Peter Bruegel, que es posterior, es de 1562, es un close-up en una parte, pero que nos refleja el impacto de la muerte negra en la Europa de la época y en el siglo XV y en el siglo XVI, donde la iconografía de la muerte va a estar muy presente, lo macabro va a estar muy presente. Lo macabro, ciertos elementos del juicio final, la danza de la muerte, las alegorías morales, la misma presencia también de los tres vivos y los tres muertos, están presentes en ello. Otro aspecto que me gustaría mencionar y que también tiene que ver con la necesidad, ¿no es cierto?, de salvarse, va a ser los movimientos flagelantes y también la persecución de los judíos. Esto no fue un movimiento solo raíz de la peste negra, sino que también se puede percibir en otros momentos, pero es muy fuerte la presencia en la Renania alemana, en una región de Italia, donde empiezan a aparecer hombres y mujeres de bandas de 30, 300 personas, que hacían procesiones de ciudad, de aldea, de pueblo en pueblo, ¿no es cierto?, en grupos, caminaban con toda una ritualidad, los hombres al frente, las mujeres atrás cantando himnos, con capuchones blancos, a veces tenían cruces, hacían para el horror del clero muchas veces confesiones, penitencias, absoluciones, juraban obediencia, había un maestro dentro de estos grupos, le juraban obediencia absoluta, había todo tipo de, imagínense lo que iban a haber sido los olores, porque no podían bañarse, ni afeitarse, ni cambiarse de ropa, no podían dormir en lechos blandos, solo podían lavarse las manos al final del día arrodillados, se les prohibía, el sexo estaba prohibido, y muchas veces cuando llegaban a un pueblo, a una aldea, entraban a la iglesia y los hombres se desnudaban la parte superior y quedaban en unos faldones largos hasta el suelo, y hacían distintas procesiones en círculo, azotándose con distintos látigos, o también con púas de acero, este cuerpo flagelante, y en toda la zona de la Renania hubo muy buena disposición porque se los veía como los que se estaban inmolando de cierta manera para que se detuviera la peste, o al menos para que estaban enfermos se mejoraran. Y era todo un espectáculo visual esto en las distintas aldeas y pueblos, porque se daban sollozos, gritos, tirarse los pelos, etcétera. Los pobladores, los habitantes de un pueblo les daban alimentos, velas, los vestían, pero lentamente, y esto es reflejo también de una necesidad de salvarse, una necesidad de creer en algo, siendo muy religiosos, y en un principio se acogieron muy bien. Pero muchos de estos flagelantes también empezaron a hablar sobre el fin del mundo, y al poco tiempo ya empezaron algunos a ser más incontrolables, a ser acusados de todo tipo de transgresiones sexuales, etc. Y algunos ya, los nobles, los burgueses, los campesinos, empiezan a alejarse de estos hombres, hasta que Clemente VI, el Papa, que se encontraba en Aviñón, le pide ayuda a los maestros de la Sorbona para decir qué opinaba de los flagelantes, y fueron reprimidos y erradicados al poco tiempo, ya alrededor de 1350. Pero fueron se los describe muchísimo en las fuentes. Aquí tenemos un extracto, dice: desnudos, estaban en grandes grupos y bandas, iban por las encrucijadas y plazas de ciudades y pueblos, formaban círculos, se golpeaban las espaldas con pesados azotes, regocijándose al hacerlo, dando altas voces y cantando himnos apropiados a su rito. Y así iban 33 días, porque así iban recorriendo la vida de Cristo. Hacían penitencias, espectáculos, como yo les mencionaba.
Y aquí hay otro reflejo de Joan de Benet, ¿no es cierto?, que dice, algunos hacían sagrar malamente entre los omóplatos, y algunas mujeres locas llevaban paños para recoger su sangre y untársela a los ojos, diciendo que era sangre milagrosa. Mientras hacían penitencia, cantaban tristes cantos acerca de la natividad y la pasión de nuestro Señor. El objeto de esta penitencia era poner fin a la mortalidad, pues por al menos entonces un tercio de la población murió, ¿ya? Pero fueron reprimidos alrededor del año 1350 y porque además practicaban el antisemitismo, persecución muy dura en algunas regiones de Alemania en contra de los judíos, y también la Universidad de París y la de Montpellier declararon que eran falsas todas las acusaciones de ellos. Así como los reyes de la corona de Aragón y de Castilla protegieron a los judíos contra estas persecuciones, también el papado establece bulas para que el clero proteja en diferentes comunidades a los mismos judíos. Entonces tenemos, para que vean lo que va sucediendo a lo largo de la peste. Hay muchas consecuencias de la peste, de verdad, o sea, podríamos estar hablando un semestre de muchos ámbitos distintos, y además hay que entender que no es que la peste genere cosas, quiere decir cambios, muchas veces esos cambios ya se estaban produciendo y refuerza ciertos aspectos o permanecen otros, ¿ya? Pero un poco metiéndome en el espíritu, en el ambiente, en la parte emocional, que está vinculado con lo religioso, en la época, con una sociedad profundamente cristiana, esto es un romper todo, porque mucha gente oye, se paraliza todo, ya no están los notarios, se mueren los profesores, el intercambio comercial desaparece, entonces se modifica por completo la vida cotidiana. Y nos vamos a encontrar con distintos tipos de respuestas. Una respuesta epicuria, es decir, a gozar, a gozar, a gozar, que el mundo se va a acabar. Y que lo podemos ver claramente, ¿no es cierto?, en Boccaccio y en otros autores, con los cuentos de Canterbury, como Geoffrey Chaucer o François Villon, porque hay una profunda crisis moral. Por otro lado, uno puede encontrarse con una corriente, un desarrollo del individualismo, que quizás se puede reflejar en el humanismo italiano, en el pietismo, en el misticismo, es decir, una mirada hacia el interior que está presente. En una sociedad que es comunitaria, que es colectiva, que necesita del colectivo, también hay una respuesta de buscar el interior. Por otro lado, estos cambios psicológicos también ayudan a un nuevo sentido del tiempo que ya estaba siendo muy evidente. Es el tiempo del mercader, que también lo plantea Jacques Le Goff, es decir, de las campanas de las iglesias que me regulan las horas del día para mis rezos, empieza a aparecer el sentido del tiempo asociado al espacio laboral, asociado al ser humano, a las distancias, ¿no es cierto?, de un lugar a otro. ¿Cuánto demora un navío? ¿Cuánto demora un camino, una ruta terrestre? Es decir, hay un profundo sentido también del tiempo, no solo dominado por Dios ahora, sino que también por el hombre. Y vamos a ver eso a fines del periodo medieval, cómo empiezan a aparecer los relojes públicos que se echan mucho a perder, y las campanas de la iglesia que no solo anuncian los rezos, sino que también anuncian las jornadas laborales, que es interesante de percibir. Pero también hay transformaciones en el sentimiento religioso, y aquí quiero ser como bien clara. La sociedad lo sagrado está muy presente en su vida cotidiana. Son poblaciones profundamente religiosas, pero se sienten a veces, ¿no es cierto?, que no tienen consuelo. Y además, muchas veces esto va a suceder que ni los médicos pueden realmente comprender qué es lo que está sucediendo. Hay escritos, hay esfuerzos de la medicina de la época sobre el aire, la teoría de los humores, pero también el sistema planetario vinculado quizás con un aspecto religioso, o sea, está muy perdido. Pero una sociedad que la naturaleza y lo sagrado está muy presente,
también va a afectar profundamente el sentimiento religioso, y de cierta manera hay que tener en cuenta en eso que se sentían, o muchos de ellos se sintieron de cierta manera abandonados, que no les podían dar consuelo, que el clero no le podía dar consuelo en esta vuelta, porque era un drama, ¿no es cierto? Era profundamente dramático. Además, en esa época vamos a encontrar el papado en Aviñón, y ya desde el año 1309 podemos encontrar los principios de un papado que está en una crisis, que está asociado muchísimo al poder temporal, eh, que, que está negociando políticamente, porque tenía un rol también en ello, y de cierta manera que el clero no puede, ¿no es cierto?, no puede responder a esa demanda que tiene la población. Pero sin embargo, en el contexto de la peste negra, Clemente VI, que fue el papa que estaba en Aviñón, como hombre político también, manejó con mucha frialdad la situación de la peste en la ciudad, y no abandonó hasta el último momento cuando su médico le dice, te fuiste, la ciudad, y también en un principio apoyó las procesiones y después las eliminó por la posibilidad de contagio, y trató de proteger, ¿no es cierto?, estar inmerso en lo que sucedía con los flagelantes y con la búsqueda de la protección de los judíos. Pero es una situación dramático y que empieza a aparecer una crítica hacia el clero, o más pero sin dejar de ser muy religiosos, como una necesidad de salvación. Este sentido que la muerte estaba muy encima, que era inmediata, que era súbita, hacía recordar con mucho más fuerza el juicio final, con mucho más fuerza la necesidad, ¿cómo me salvo? ¿Ya? Y tenemos un texto en la diócesis inglesa donde se habla de esta crítica. Dice que hacen que el pueblo tenga menos devoción, el que reserva un beneficio para la riqueza y la abundancia, debe vivir en la enfermedad. En lugar de servir a Dios como quiera, le sirve o no le sirve. Es una desazón, ¿no es cierto?, que está presente muchas veces en ello. Y también William Langland, en el ámbito inglés, dice: por ello necesitamos un antídoto lo bastante fuerte para reformar a estos prelados, que debieran orar por la paz, pero se ven obstaculizados por sus posesiones, una crítica a la ambición temporal. Arrancarle sus tierras, vosotros, nobles, dejadlos vivir sus diezmos. Pues sin duda, si la propiedad es un veneno mortal que los corrompe, sería bueno para la Santa Iglesia librarlos de ella y purgarlos de este veneno antes de que se vuelva más peligroso, ¿ya? Hay una crítica en muchas regiones de una ausencia, un consuelo espiritual. Pero es una sociedad muy religiosa, es una sociedad que va a buscar distintos caminos dentro de su propia fe cristiana. La primera es que empieza a cobrar con mucha fuerza el sentido de las buenas obras, de la caridad, de que había que hacer actos de benevolencia. Empiezan a aparecer, es mucho más numeroso en el siglo XIV, la cantidad de testamentos, ¿no es cierto?, de donaciones, de obras pías. Eso va a favorecer de manera muy importante a la construcción de nuevos hospitales o ampliación de nuevos hospitales a lo largo del siglo XIV-XV, y que también va a tener una modificación en un sistema médico más moderno, en el XV y el XVI. Nos vamos a encontrar también con que la población encomienda misas privadas por un difunto, ¿ya? Está muy presente. ¿Qué podemos hacer? La presencia del purgatorio es que yo estoy en un medio camino para llegar al paraíso. Pero ese medio camino, ¿no es cierto?, en el purgatorio, podría abreviarlo un poco, porque no es cómodo ese purgatorio. Entonces, ¿cómo podemos hacer para acortar ese sentido o el purgatorio? Con las buenas obras. Entonces, el ejercicio de la caridad, las buenas obras, testamentos, construcción de hospitales, construcción de catedrales sin terminar, apoyando para que terminaran, o peregrinaciones a un santuario, Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela, o santuarios locales,
Cobran fuerza las confraternidades, ¿no es cierto?, que son grupos religiosos dedicados a obras pías, muchas veces compuestos por distintos gremios. Y empiezan a aparecer en el siglo XV, ya es más evidente, libros, guías de viaje, es decir, para el viajero, para el peregrino, dónde te encuentras, a qué santuario vas, dónde te alojas, etcétera, paquetes de viajes, pero también aparecen santos nuevos que son hombres pobres, humildes, muchas veces laicos, que no pertenecen a la jerarquía de la iglesia. Un santo de la peste muy famoso era San Sebastián, que había sido acribillado con flechas, mandado a matar por el emperador Diocleciano, y se relacionaba con la peste por las flechas, ¿no es cierto?, que atravesaban su cuerpo, los dardos de la peste. Bueno, ese fue el santo de la peste de Justiniano, la peste en época de Justiniano, y aquí aparece San Roque, donde está representado en esta obra, San Roque, quien en Montpellier ayudaba a los más pobres y a los más desfavorecidos, atendiendo a diferentes víctimas de peste. Vuelvo a insistir, en ningún caso se pierde la fe en el cristianismo, pero hay necesidad de salvación y se buscan caminos nuevos. Un desarrollo de la piedad laica, un desarrollo del misticismo, de abandonar lo material, de introducirse, ¿no es cierto?, de irse hacia adentro. Muchas veces se tiende a exagerar en ello, y creo que es importante mencionar que asociar como en mayúscula la muerte negra como un antecedente para la reforma protestante, ¿ya? Eso es un poco presuntuoso, me parece, y más bien lo que podemos aquí a concentrarnos quizás también, y darle un aviso, son las ventas de indulgencia, porque en esa necesidad de acortar el tiempo del purgatorio, está la opción, ¿no es cierto?, de las indulgencias que muchas veces se realizaban mediante donativos en dinero, etc. Aquí aparece con más fuerza lo que significan las ventas de indulgencia. También nos vamos a encontrar con una sociedad que en el arte, en la literatura, en los escritos, cambia de tono, en algunas regiones con un tono mucho más pesimista, y aparece también una fascinación por el tema de la muerte. Muchas veces los sacerdotes recomendaban este trauma de lo que había significado la peste negra, inmediata, esta muerte tan súbita, ¿no es cierto? Los sacerdotes recordaban que siempre había que irse a dormir como si fuese el último día, como si los lechos fuesen tumbas, ¿no es cierto? Y se insistía, y aparece en el arte, en la literatura, como yo les mencionaba, en la fragilidad de la vida humana, en la brevedad de la gloria terrena, en que te vas a convertir en polvo y en gusanos, en esos cuerpos putrefactos, que es prueba del pecado en comparación con los santos, ¿no es cierto?, que no se descomponen sus cuerpos. Esto era lo que se planteaba. Y hay una transformación en el sentido de la muerte, que también Felipe Arias lo desarrolla, y Huizinga también, que es interesante ver. La muerte siempre había estado muy presente a lo largo de todo el periodo medieval. Era común que siempre muriera uno u otro, la mortandad infantil era altísima, las mujeres parturientas también corrían peligro de muerte, y así sucesivamente. Incluso no había mayor importancia las tumbas, existían las fosas comunes. Pero en este minuto, con el impacto de la peste negra, tras la muerte negra, o sea, pasado este tiempo, la ritualidad de la muerte se hace más intensa, se hace más festiva. Es uno de los acontecimientos más importantes de la vida. Y si se realizaban tumbas individuales para que cada cuerpo tuviera su lugar de reposo. Y los mausoleos, ¿no es cierto?, se volvieron más comunes y aparecen temáticas de cuerpos descompuestos, de esqueletos, de amuletos, etc. Es interesante también en esto el arte de bien morir, que son grabados, paneles interconectados, aquí tenemos uno, ¿no es cierto?, que mostraban el drama de la muerte
esa muerte dolorosa, pero esa muerte que aparece y te toma de la mano, ¿no es cierto?, y baila contigo, porque a todos les llega por igual, le llega a un obispo, o le llega, ¿no es cierto?, a un trovador, o le llega a una mujer, o le llega al campesino, o le llega al rey. Llega este sentido de muerte igualitaria, pero en la práctica, después de la ritualidad de la muerte, también se dimensiona diferencias sociales importantes. Y también la aparición en el siglo XV muy fuerte del ars moriendi, es decir, es el arte de bien morir, cómo me debo preparar para la muerte, ¿no es cierto? Y hay distintos, va a ser muy popular en la época, donde el ars moriendi va a tener iconografía y texto que lo acompaña. Por ejemplo, en la imagen de la derecha está el orgullo, las tentaciones del moribundo, ¿no es cierto?, donde los demonios están ahí acechando, molestando al moribundo para no dejarlo tranquilo. Hay distintos grabados que se conservan y también texto que acompaña a estos grabados. Y finalmente, bueno, aquí hay una obra en el Camposanto de Pisa, El triunfo de la muerte, para que vayan viendo, ¿no es cierto?, esa presencia en una sociedad traumada, con muchos otros consecuencias, pero traumada emocionalmente por la presencia en mayúscula de la muerte, y una representación muy fuerte en otras iconografías de la Santísima Trinidad, de los misterios de la religión, de lo macabro, de la pestilencia, etc. Solo quiero terminar, de que la muerte negra se puede abordar desde muchos temas diversos, de muchas perspectivas distintas. En esta vuelta yo traté de enfocarme en el drama emocional y espiritual que significó esto en una sociedad cristiana. Tienen que entender el impacto de 1/3 de la población europea que desapareció. Había aumentado 300% la población, desapareció. Los europeos ya después de esto, empobrecidos también, no va a haber por mucho tiempo de nuevo escasez de alimentos, por la cantidad de muertos. Y en el corto plazo, los efectos psicológicos fueron realmente dramáticos, la gente quedó traumatizada y en los textos yo creo que se puede ver. Cambia las formas de entender esa experiencia con Dios, cambia o se toma como prioridad el sentido de la salvación, y además cambia, o sea, hay una búsqueda muchas veces espontánea de buscar ese consuelo, como lo pudimos ver con los flagelantes, lo podemos ver también con otras manifestaciones religiosas. Y yo siempre dejo abierto preguntas que yo no voy a responder, pero ¿cuál es el desafío en esto? Reflexionando el presente. Y yo creo que la historia sirve como un laboratorio. Estoy citando a mi colega y amigo Claudio Rolle, porque permite mirar otras sociedades en momentos dramáticos y mirar cómo vivieron, cómo sufrieron, cómo se repusieron. Eso. Patricia. Gracias, Jimena, te pasaste por la charla. Tenemos en este minuto 269 personas viendo la transmisión en vivo. Tenemos muchas preguntas, vamos a hacer una selección de algunas de ellas, partiendo primero con una de Yolanda. Pregunta si hay datos sobre los movimientos demográficos, los muertos y en cuántos años demora Europa más o menos en recuperar la población. Buena pregunta, Yolanda. Mira, es difícil en algunas ciudades, o sea, hay registros de diferentes ciudades. Entonces, en algunas ciudades se puede decir, no, murió el 50% de la población según los registros. Por ejemplo, en los territorios ingleses hay muchos registros, en las aldeas, en las villas, de cuántos mueren, de quienes murieron en las universidades, etc. Pero eso varía de una región a otra. También hay que tener ojo cuando vemos a los cronistas que describen que murieron 100.000, probablemente no vivían ni 100.000 en una ciudad, pero era el impacto de sentir que se estaba muriendo todo. O sea, pero en muchos registros, por ejemplo en Inglaterra, pero también en otras regiones de Italia, se conservan datos
que han permitido dimensionar y calcular, pero para que se vean de que el cálculo está en un entre 25 y 50 millones de personas, o sea, no se puede calcular con exactitud, pero sí se sabe más que la peste justiniana. Carolina pregunta, yo te voy a ir diciendo ahí nomás las preguntas, Jimena. Carolina pregunta si se culpó algún otro grupo además de los judíos. Yo creo que pasa al tema de las persecuciones que hablabas antes. Te dejo la pregunta. ¿Quieres que te vaya diciendo pregunta por pregunta o...? No, vamos a decir, voy respondiendo para que no se me Vamos pase. una a una. Mira, Perfecto. yo no tengo conocimiento de persecución con ciertos grupos. Sí, por ejemplo, los flagelantes después los reprimieron. Pero los judíos en algunas regiones, por ejemplo, en la península ibérica, eran muy numerosos y aceptados, vivían en espacios, muchas veces en guetos aparte, eran grandes aliados de los reyes, de la monarquía, y, por ejemplo, lo que va a suceder en España, los monarcas lo van a proteger inmediatamente, pero hay una cierta, se ensañaron muchas veces incluso con los judíos más ricos. También en Alemania la persecución fue feroz, y en algunas regiones del norte de Europa, donde muchos emigraron, muchos judíos emigraron a Polonia y a Rusia. Pero no tengo conocimiento de algún grupo determinado sí que se hayan perseguido. Quizás estos son los más registrables. Probablemente siempre también hay una búsqueda de un chivo expiatorio, o sea, podemos también ir para atrás y mencionar lo que significó en su momento la lepra, con una carga moral fuerte, o después la persecución de brujería, de brujas, etc. Y en este momento se buscaba, ya se había acusado en tiempos anteriores, incluso con la primera cruzada, algunos cruzados se desbandaron en el camino con los judíos. Perfecto. Siguiendo con las preguntas, Nicolás plantea, ¿qué avances médicos se dieron en el contexto de la peste? Súper buena pregunta. Mira, aquí el gran problema que sucede es que la medicina seguía un sistema que faltaba de experimentación. Entonces se hicieron todo tipo de tratamientos. Vamos a volver a la... Salgamos la presentación, no te preocupes. Ya. Hablando por interno. Ya. Bueno, y los médicos, de cierta manera, lo que dicen algunos autores, se sintieron muy frustrados. Habían todo tipo de recomendaciones de quemar maderas con olores, con inciensos por el aire, una forma clásica, ¿no es cierto?, de mirar la medicina. Y la verdad es que empezaron a cobrar más relevancia posteriormente también los cirujanos y los barberos. Y hay una crisis un poco del ámbito médico en ese periodo, pero vamos a ver, y además no se sabe de la bacteria, ¿no es cierto?, de la Yersinia pestis, ni mucho menos, o sea, no se entiende en esa época. Y además van a haber rebrotes a lo largo de todo el siglo XV. Pero sí, aquí es interesante, más que avances médicos, que van a ser posteriores, es interesante cómo las ciudades, por ejemplo, empiezan a realizar juntas de salud pública, muchas veces, y se iniciaron con la peste negra, muchas veces de manera temporal, o sea, por la contingencia, pero después ya de una manera mucho más estable. Y los municipios se hacen cargo de la salud y de la higiene de la ciudad, y en el siglo XV y XVI van a haber hospitales de cortes más modernos con secciones distintas para las mujeres, para los hombres, o a veces para distintos tipos de enfermos. O sea, de a poco, sin conocer sin conocer nada de la Yersinia pestis, sí va a haber, ¿no es cierto?, una reacción en los espacios urbanos que va a ser re importante. Quizás como la prehistoria del sentido del estado de bienestar, del sentido de la salud pública. Es como la prehistoria, yo diría, de eso, pero aparece todo eso. No te veo. Claro, y además, ¿no me ves? No te veo, no me veo, no te veo. Pero no importa.
pero se ve en la transmisión, nos vemos las dos, así que... Ah, ya. Pero claro, no estaban los avances, lo que había hoy, allá en esa época Por supuesto, claramente no no, estaba. no. Mapi pregunta, ¿cuáles crees tú que fueron los símbolos artísticos claves en las distintas representaciones, ya sea literaria, artístico, de la época? Además de la muerte, que era lo clave, o sea... Bueno, yo creo que hay distintos mensajes. Yo no soy experta en arte, ni mucho menos, pero hay distintos mensajes. Con las danzas macabras, el mensaje es, a ti te va a llegar la muerte igual, ¿no es cierto? Da lo mismo de donde venga. La muerte es igualitaria. ¿M? Y que uno lo puede escuchar a veces hasta el día de hoy. Pero la muerte, uno ve después de la peste negra, no es igualitaria, uno lo ve en el entierro, en la vida, en la muerte después de la vida, o sea, cómo se transforma esa ritualidad. Hay una imagen de eso. También creo que está muy presente un cierto sentido de, no solo de ritualidad, ¿cómo se llama?, de que aquí llega la muerte por todos lados, sino que también de una mayor importancia de la preparación para la muerte, que se puede ver en estos textos como el Ars Moriendi, o también, ¿no es cierto?, en el sentido de la advertencia. En la literatura hay distintas, en el arte hay distintas manifestaciones que son distintas en el norte de Europa, en el ámbito italiano, por ejemplo. En algunas regiones del norte de Europa aparece el retrato, o también narraciones completamente seculares que quieren cambiar de tema, de cierta manera. Entonces es muy diverso la presencia. Hay una corriente epicúrea que uno puede ver con estos cuentos de Canterbury, etcétera, pero por otro lado también vamos a ver obra posterior de Boccaccio que es mucho más pesimista, y así sucesivamente. Es muy amplio. Y además perdura eso, está presente después, no solo en el 14 y 15. Claro, no termina la peste y se termina todo. Sí, exactamente. Como última pregunta, Jimena, Catalina pregunta, en base a los testimonios que se conocen, ¿qué se podría aprender con respecto al tema del trato humano durante la peste? Yo creo también haciendo un símil a lo que nos está pasando hoy en día. ¿Me repites la pregunta? Que me desconcentré. ¿Qué se podría aprender con respecto al trato humano durante la peste? No sé qué se podría aprender, pero yo creo que, o sea, hay tanto que aprender. Yo creo que la historia nos hace pensar, más que así, no nos está dando como la respuesta así súper evidente, ni explícita, sino que nos hace... Mira, hay muchos ámbitos que yo creo que son relevantes, no solo en lo que yo conté hoy sobre la peste negra y el impacto en el ámbito emocional, sino que muchas veces grandes catástrofes o grandes dramas humanos en el pasado permiten dar cuenta de las fragilidades que están presentes. Y en ese sentido, yo siempre digo que la peste negra también demostró la desigualdad social, mostró que ya la sociedad se estaba pauperizando, mostró diferencias. Nosotros vemos, después vamos a ver, por ejemplo, a lo largo de distintos lugares de Italia, grandes construcciones arquitectónicas, etcétera, preciosas del Renacimiento, pero también va a aparecer la pobreza a lo largo de todo el siglo XV. Hay una pauperización de la sociedad súper fuerte. Muchos artesanos ya no tenían ni siquiera, no podían acceder a un gremio, no podían conseguir un trabajo y trabajaban como jornaleros por día, etcétera. Entonces, yo creo que a veces estas grandes catástrofes permiten ver aspectos que venían de antes, así, problemas sociales, económicos, culturales, etcétera, y que se refuerzan, ¿no? Que cobran más fuerza, que se hacen más visibles, en este caso a través de una pandemia, o en otro caso, ¿no es cierto?, a través de otro tipo de acontecimientos. Y yo personalmente trato de mirarlo así, porque creo que van a haber muchas transformaciones para bien, obviamente, pero también va a haber aspectos o problemas que se agudizan. Y yo creo que es importante tenerlo en cuenta para pensar
desde el hoy, o sea, ¿qué nos pasa a nosotros? Algo que nos impresiona tanto, ¿por qué? ¿Cómo no nos habíamos dado cuenta antes? No sé, creo que eso es interesante. Súper. Creo que todas las preguntas que se hicieron fueron más que respondidas. Agradecemos a todos por habernos visto. A la Jimena, te pasaste con tu charla, la Qué bueno que rompiste. qué bueno que la disfrutaron. Y nada, los dejamos más que invitados a los que nos siguen viendo a una próxima charla de Aprendiendo sobre la Historia. Que estén muy bien en sus casas y con sus familias. Hasta luego. Sí, muchas gracias por la invitación y feliz de participar en este ciclo entre historia y la pastoral. Muchas gracias.